Gracias por seguir en sintonía. Estábamos viendo cómo Jesús tiene esta conversación con estos judíos que están molestos por sus acciones que Él ha realizado en el templo. Él los está desafiando públicamente. Entonces ellos le hacen una pregunta al Señor y le dicen, en el verso 18, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces Jesús se refería claramente al templo de su cuerpo. Ese cuerpo humano, decíamos, era verdaderamente el templo de Dios, porque en ese cuerpo humano habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios estaba en Cristo, dijo el apóstol Pablo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los creyentes, los predicadores, la palabra de reconciliación. Así que tú puedes reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, Él dijo, destruid este templo. El celo y el odio de estos religiosos creció a medida que el Señor se volvió popular y solicitado por el pueblo. Cuando el Señor resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, realizando uno de los milagros más extraordinarios, más espectaculares en su ministerio, esto fue como la última gota que derramó el vaso, porque mucha gente se convirtió al Señor, mucha gente vinieron a ver a Lázaro y se convirtieron al Señor. Así que ese mismo día, estos religiosos proclamaron una reunión de emergencia, llamaron al concilio judío para que se reuniera de emergencia porque tenían que tomar una decisión acerca de Jesucristo. Y el milagro que Jesús hizo al resucitar a Lázaro hizo que estas personas vinieran y se reunieran. Y ahí, en ese concilio precedido por Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dice la Escritura, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, allí acordaron darle muerte al Señor. Caifás, que precedía la reunión, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. San Juan 11:50. Profetizó que Jesús había de morir por la nación, así que desde aquel día acordaron matarle. En esta reunión el concilio decidió y acordó la muerte del Señor para poder salvar a la nación, según el consejo de Caifás, y desde entonces buscaban la ocasión para prenderle. Alabado sea Dios. En la última cena, cuando el Señor se reunió con sus discípulos en el aposento alto, allí el Señor, dice la Biblia, que conmovido en espíritu declaró que uno de los 12 que comían con él a la mesa lo iba a entregar. El apóstol Pedro, dice la Escritura, en el capítulo 13 de San Juan, le hizo señas a Juan, que estaba recostado al lado del Señor, para que le preguntase quién era el que lo había de entregar. Y Jesús lo declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Él estaba, dice la Biblia, conmovido en espíritu. Y Simón Pedro quería saber. Seguramente el apóstol Pedro tenía la idea de deshacerse de este traidor. Pero el Señor dijo, a quien yo diere el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Y dice la Escritura que mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote. Y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces Judas salió de aquella reunión. Pero ya dice la Escritura que después del bocado, Satanás había entrado en su corazón. Anteriormente a esta cena, Judas había hecho un trato con los religiosos, con los sacerdotes, para poder entregar a Jesús. Y la Biblia dice que ellos le habían ofrecido dinero. En realidad le ofrecieron darle 30 piezas de plata. Y entonces Judas concordó con ellos entregar al Señor por 20 piezas de plata. Así es que ellos se alegraron mucho al recibir de Judas esta noticia, y Judas buscaba la ocasión
para poder entregarle. Pero cuando él salió de la cena, nadie pudo sospechar de él. ¿Y por qué no pudieron sospechar de Judas Iscariote? Porque Judas Iscariote era el hombre de confianza, era el tesorero, el que manejaba las finanzas, era la confianza del apostolado. Y cuando él se levantó de la mesa esa noche, todos creyeron que el Señor lo enviaba a comprar algo o quizás a dar una ofrenda a los necesitados. Así que no despertó ninguna sospecha. Pero ya la Biblia hablaba de él. En el libro de los Salmos, capítulo 41, verso 9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Alabado sea Dios. Entonces ya el Salmo nos decía, y aquí la palabra de Dios lo confirma en Mateo 26, 24, Marcos 14, 21, Lucas 22, 22, Juan 13, 18, y en el capítulo 17 de San Juan, el verso 12, Jesús mismo dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, capítulo 13 de San Juan, verso 2, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Alabado sea el Señor. Judas fue el traidor, a pesar de que era el hombre de confianza. Seguramente el amor al dinero lo cegó. Así que por eso la Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. Alabado sea Dios, y fueron apartados de muchos dolores. Así que tú pon tu fe y tu confianza en el Señor. A pesar de que estás en la iglesia, a pesar de que eres un creyente, quizás eres un predicador reconocido, pero si tu confianza está puesta en el dinero, vas a tener problemas y consecuencias graves. Te puedes convertir también en un traidor como Judas Iscariote, que por 30 piezas de plata vendió a su Salvador. Alabado sea el Señor. Pero ya Jesús lo sabía. Jesús sabía que este hombre se levantaría contra él. El hombre de mi paz, dijo Cristo, el que come pan conmigo, ese es el que me va a entregar. Así que no confíes de nadie, confía solamente en el Señor. Por eso la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos.